Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas de mi ley. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que cantaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espadas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. En sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces él golpeó la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego
se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento del este y con su poder dirigió el viento del este. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados, y les concedió su deseo. Antes de que hubiera satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él, pues, hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios Altísimo su Redentor. Pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes, y no pudieron beber.
envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicómoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira, no libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. Él hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Pero a su pueblo lo sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Los guió con seguridad, de modo que no temieron. Pero el mar se tragó a sus enemigos. Los trajo, pues, a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. Y expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso. Lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de bodas sus vírgenes. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de
Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba. Y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David, su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Que Dios les bendiga.